Hola amigos, ¿qué tal? Soy Nacho Rodríguez. Hoy es 6 de agosto del 2024 y tenemos noticias súper importantes de última hora. La primera es que la 4T reta a la Haya, a la Corte Penal Internacional, con una muy impresionante invitación a una de las grandes superpotencias. Y la es que, wow, está a punto de aceptar, se va a poner de pelos esto. Por cierto, también vamos a hablar de que hoy Sheinbaum recibió a un personaje de izquierda muy importante el día de hoy que también está cambiando, está cambiando la visión geopolítica. Y vamos a hablar también de Arturo Saldívar, que reveló secretos de Norma Piña muy fuertes que también se están viralizando en un video. Y vamos a arrancar que algo hoy está sorprendido a todos, a los medios nacionales de comunicación, y es esta noticia que lo más interesante es quien la está publicando. La publica la agencia de noticias rusas TASS, T-A-S-S. Son los primeros que lo publican. Que Putin fue invitado a la investidura del nuevo presidente, como han dicho, presidenta de México. El presidente ruso decidirá si participará él mismo en la ceremonia o designará a otro funcionario de alto rango. Repito, esto viene noticia desde Moscú. Incluso le ponen aquí. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, recibió una invitación para la ceremonia de investidura de la nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el 1 de octubre. Esto lo informó a Izvestia, que supongo que es la agencia, la Embajada de México en Moscú. La invitación para que Rusia participe en la ceremonia de investidura de la presidenta Sheinbaum fue enviada al presidente Putin. El presidente ruso decidirá si participará él mismo en la ceremonia o designará a otro funcionario de alto rango para que lo haga en su nombre, indicó la misión diplomática. A su vez, la Embajada de Rusia en México confirmó que se recibió por la parte rusa una invitación a la ceremonia de investidura del presidente mexicano. Así que Putin podría venir a México. Esto es súper importante. De entrada, porque yo me acuerdo muy bien cuando entrevisté al embajador ruso en México, no sé si se acuerdan que lo entrevisté en este Chapucero, le comenté si iba a venir Putin a México. Él señaló que el próximo año, o sea, el 2025, podría venir. ¿Hace cuánto tiempo que no viene Putin a México? Ya tiene un buen rato. Es más, no me acuerdo. ¿Ha ido a presidentes mexicanos con Putin? Sí, fue Peña Nieto. Hace ya buen rato, pero no ha sido al revés. Cuando menos, no que me acuerdo. Y bueno, pues ya un buen rato. Creo que desde Calderón llegó. Pero de todos modos, sí es interesante. Ahora, es más interesante por dos cuestiones geopolíticas. Dos cuestiones políticas. La primera, que la invitación a Putin se da en un marco de que tiene una orden de arresto internacional. Y es interesante, la Corte Penal Internacional o la Corte Internacional de Justicia emitió hace ya un año, más o menos, un año y medio, una orden de arresto contra Vladimir Putin por el tema de Ucrania. Porque señala que es responsable de crímenes de guerra por la deportación ilegal de niños de Ucrania a Rusia. Ese es su crimen. La deportación ilegal de niños de Ucrania a Rusia. Ahora, lo interesante es que los miembros de la Corte Penal Internacional están obligados a arrestar a cualquier persona acusada por este tribunal. Eso significa que si viene a México Putin y como México es parte de la Corte Internacional de Justicia, entonces debería ser arrestado. Esa es cuando menos la teoría. Sin embargo, estamos de acuerdo que estamos ahorita en un mundo en donde ya los órganos internacionales pues ya están valiendo chetos. Los órganos internacionales pues ya no tienen realmente ningún tipo de autoridad o jurisdicción. Hablando de la Corte Internacional de Justicia, el propio presidente ayer la criticó López Obrador la Corte Internacional de Justicia, esta misma corte que sacó la orden de arresto contra Putin, porque no resuelve la demanda en contra de Ecuador por asalto a la embajada, o sea, algo también que es verdaderamente extremo. Señaló el presidente que criticó que a 4 meses del asalto de la embajada de México, la Corte haya fijado hasta 2025 el inicio del juicio, que además va a llevar el propio juicio unos 8 meses en que desahogue. O sea que como ahí por 2026 va a salir alguna resolución, ¿no? Y en una de esas hasta exoneran a Ecuador. Pues es interesante este tema geopolítico que ahora Sheinbaum ha invitado a Putin, sabiendo de la orden de arresto internacional de la Corte Internacional de Justicia, aquí a México,
Y una de esas le pone garantías de que dice, yo aquí no te voy a arrestar. Finalmente aquí no hay jurisdicción de otro país más que en México. O sea, podrán llegar los gringos, pueden llegar los europeos y Putin puede estar aquí, pero si no hay realmente una orden de que la Guardia Nacional lo arreste, no va a pasar absolutamente nada. Y hemos visto, o sea, a ver, aparte, la Corte Internacional de Justicia saca una orden de arresto en contra de Putin y exonera a Netanyahu de 1.000.000 de veces peores crímenes de guerra que los que eventualmente haya hecho Putin en el tema de Ucrania. Ahí sí, Benjamín Netanyahu, sin problema. Entonces, ya Putin ha ido a otros países y no ha sido arrestado. Entonces, pues también México está desafiando a La Haya. Desafiando a La Haya. Y está el otro contexto, el de Venezuela. Porque estuvo muy interesante. La verdad es que Maduro jugó maravillosamente su jugada geopolítica, seguramente apoyado por Putin y por Xi Jinping. Pero en particular fue Vladimir Putin el que estuvo como su asesor. En donde dijo Maduro hace como una semana que si los gringos se atrevían a un golpe de Estado, si los gringos se atrevían a reconocer a Edmundo González como presidente electo de Venezuela, un Juan Guaidó 2.0, y a deponerlo a él, pues entonces era muy sencillo. Él antes de que se fuera iba a ceder los derechos de explotación de todos los campos petroleros de Venezuela a los rusos y a los chinos. Y esto llevó a que se echaran para atrás los estadounidenses que habían reconocido a Edmundo González y también a todos los demás que habían reconocido a Edmundo González como presidente electo de Venezuela. El día de hoy, incluso, después de que la canciller argentina reconoció a Edmundo González, hoy el vocero argentino, ¿no?, dice que no han reconocido porque la verdad es que la oposición no tiene pruebas de que ganó. Esto es interesante porque están diciendo lo contrario hace apenas unos días. Y con respecto a lo otro, bueno, seguimos esperando cómo se desarrollan los acontecimientos, ya cada vez con menos esperanzas, pero todavía con el deseo de ver las actas famosas y ver, bueno, cuál es la base, cuál es el sustento que tiene el dictador Maduro para haberse proclamado ganador de las elecciones. No hay, por ahora... El gobierno ya habla de fraude, digo porque hay posiciones neutras, Brasil, México, etcétera. Bueno, nosotros no tenemos una postura nuestra, todavía no estamos en condiciones de proclamar a ningún ganador, porque estamos esperando efectivamente tener todos los elementos necesarios para poder hacerlo. Digamos, no podemos salir a decir lo que se nos ocurre, eso debería saberlo. No hay que, no se entiende. Y Milei está diciendo lo contrario. La canciller argentina también está en el concierto de Edmundo González. Y de repente, ¡puf!, ya no. Y ese es un contexto. O sea, Rusia se está fortaleciendo en el continente americano. Por ejemplo, el día de hoy mandó Rusia una fragata de guerra a Venezuela. Arriba de Venezuela el buque escuela Smolnyi de la flota del Báltico de Rusia. El buque escuela Smolnyi, que por cierto es un buque nuclear. Del Báltico, de Rusia, arribó a Venezuela como parte de una visita de trabajo en esta nación caribeña. Ajá, una visita de trabajo. No. Están haciendo lo que hacen después los gringos con China cuando mandan sus grandes buques nucleares, submarinos nucleares, a pasearse, por ejemplo, en la costa de Taiwán, a pasearse en el Mar Negro. ¿No? ¿Para qué? Pues sencillo, para que los otros los vean. Dicen, aquí estamos. ¿Quieren a la guerra? Aquí vamos a estar. Estamos listos para la guerra. Generalmente hacen los gringos a Rusia y a China. Pero ahora los rusos se lo están haciendo a los estadounidenses. Están paseando, que van a pasear todos sus buques de guerra. Por eso que también han mandado submarinos nucleares a La Habana. Los pasean para que los estadounidenses vean, ¿qué creen? Aquí también estamos nosotros. Estamos listos. Nada más estamos haciendo ejercicios militares. Pero obviamente esto preocupa. Y entonces dijeron los estadounidenses, pues ¿saben qué? Pues mejor alejamos ahí con Maduro. Y en ese contexto también se invita a Putin. En ese contexto ahora sí, habla mucho de contrapeso, pues un contrapeso a los estadounidenses, un contrapeso a Trump y también a los demócratas. Ahí está el contrapeso. Ojo con el dato. Por cierto, en medio de todos estos contrapesos, hoy se reúne Claudia Sheinbaum con una personaje muy de izquierda, Cristina Kirchner. La doctora Claudia Sheinbaum lo tuitea. Me reuní con la expresidenta argentina Cristina Kirchner.
comenzaron sobre el proceso de transformación en México, la importancia de sostener gobiernos que representen a sus pueblos y que sean alternativos al neoliberalismo que tanto daño le hizo a nuestros países. Hablamos sobre América Latina y lo que significa ser mujer presidenta. Me dio mucho gusto recibirla. Y sí, tiene rato que está aquí la señora Cristina. Y bueno, es una de los personajes pues, de izquierda muy fuerte allá en Argentina. Incluso hizo alianzas hasta con Irán cuando fue presidenta. Y ahora fue vicepresidenta de Alberto Fernández, que la verdad es que Alberto sí fue una calamidad. Este fue personaje de izquierda, pero la verdad es que sí fue bastante corrupto. Por eso perdieron, honestamente. Y bueno, Cristina, acuérdense que la inhabilitaron, ¿no? En ese, que todavía tienen allá una especie de lawfare muy fuerte. Las cortes, los jueces allá en Argentina siguen siendo de derecha. Incluso la Suprema Corte Argentina es vitalicia, imagínense. Y la inhabilitaron y bueno, acuérdense que hasta atentaron en contra de ella, nada más que falló su atentado. Pero bueno, ahora aparece con Claudia Sheinbaum. Y bueno, pues una de esas la relanzan como otra vez aspirante después de la calamidad que está haciendo Milei en Argentina. Bueno, en otro tema rápidamente, fíjense que el día de hoy aparece esta noticia interesante. El New York Times señala que el Mayo va a ser trasladado a la Corte de Nueva York. El Mayo Zambada se encuentra ahorita en la Corte de El Paso, Texas, en la frontera. Una corte que, por cierto, pues es de un estado republicano y además está en la frontera con México, perdón. Entonces, bueno, pues ahora la quieren mandar a la Corte de Brooklyn, que es la corte que enjuició a don Joaquín Guzmán y a Genaro García Luna. ¿No? La decisión del Departamento de Justicia de procesar en Brooklyn a Zambada García significa que enfrentará un juicio en el mismo tribunal donde su ex aliado Joaquín Guzmán fue declarado culpable hace 5 años por cargos y sentenciado a cadena perpetua. Incluso el mismo juez sería que estaría detrás de este juicio. Sería el juez Brian M. Cogan. ¿Se acuerdan? Ya es viejo conocido de los mexicanos. Que de todos modos este juez, a pesar de esto, fue igual el que declaró culpable a Genaro García Luna, pero no ha sentenciado, porque ha sido este juez Brian M. Cogan que ha postergado la sentencia de Genaro García Luna, aunque ya fue declarado culpable. Y bueno, ahora señalan que este señor, Brian M. Cogan, pues tiene obviamente conocimiento del caso, cuando menos de Joaquín Guzmán y García Luna, que obviamente todos saben empatar, y que está bien versado en los asuntos relacionados con el proceso. Entonces, y los fiscales también. Ahora interesante porque en el Tribunal de Texas del Paso querían que se quedara ahí, pero comentaban que pues había algún riesgo de fuga. Finalmente estaba en la frontera con México. Entiendo, tendrían razón. Dicen que también allá en Nueva York, pues por el tema de Joaquín Guzmán, las celdas de estos juzgados pues están supuestamente adaptadas para que no haya fugas. Ahí todavía sigue, incluso en Nueva York, Genaro García Luna no ha sido, como han sido sentenciados, sigue todavía en Nueva York, allá en Brooklyn. En cambio, ya Joaquín Guzmán se acuerda, está en una cárcel de super máxima seguridad, una super max, así le llaman, que se encuentra en Colorado, en Denver, y pues por ahí podría también ir García Luna. Y bueno, ahora va el Mayo. Entonces sí, todo se va a empatar ahí en este juzgado. Muy interesante. Por cierto, para terminar, el día de hoy un video que se ha viralizado, en donde, bueno, no sé si agradecerle o no a Arturo Saldívar, donde él señala que fue él, Arturo Saldívar, que al final ayudó muchísimo a Norma Piña a acabar siendo ministra de la Corte. Considero que sí vale la pena conocer qué fue lo que sucedió. Pues mira, como te digo, éramos, la verdad, muy, muy, muy buenos amigos. De hecho, yo la ayudé muchísimo para que fuera ministra. Muchísimo. Ministra. ¿Y para que fuera presidenta? No. No. Sin mí, no hubiera sido ministra. Ok. Cosa que ya se le olvidó, ¿no? Y pues tuvimos una muy buena relación. Sin duda votó por mí para que yo fuera presidente de la Corte. Y después hubo algún momento donde, pues ella, supongo, consideró que la línea o la manera de yo entender la presidencia y mi relación con el presidente
no era compatible con ella. Tuvimos un rompimiento muy fuerte en donde ella, pues me enteré después que cuenta una historia de algo que nunca sucedió, pero bueno, según ella sucedió. ¿Cuál es la historia? Pues ella ya te lo cuente un día. Y yo, pues yo tengo otra versión. Simplemente ahí hubo un rompimiento y a partir de ahí, pues empezó ya con una situación de, pues no solo de alejamiento, sino de ser alguien opositor a mi presidencia, ¿no? Toda la presidencia fue opositora. Y bueno, pues ella tomó esa decisión, muy respetable. Entonces fue Arturo Saldívar el que metió a Norma Piña como ministra, por lo que entiendo, o algo así. Al fin y al cabo, Arturo Saldívar lo nombró Calderón. Bueno, lo propuso Calderón. Y después a Norma Piña lo propuso Peña Nieto. Unos 5 años después, más o menos. Entonces, pues Arturo Saldívar, pues fue... En ese momento todavía se valía, obviamente, la influencia entre ministros. Y una relación cercana al Poder Ejecutivo. Entonces, pues por ahí supongo la recomendó. Y pues llegó. Y como sucede en ocasiones, pues el alumno se le reveló al maestro. Y bueno, pues acabó traicionando Piña a Arturo Saldívar. Pero bueno, Arturo Saldívar jugó mejor las cartas. Y ahora él se va a encargar de funarla. Como dicen ahorita los chavos, ¿no? Va a funar a Norma Piña. Bueno, amigos, eso es todo. Hasta luego.